falta, pero del propio ayuntamiento, como no... Hicieron una puerta de garaje porque querían meter allí el coche. Pero esto no hace tanto, ¿eh? La gente, ¿no? Buenas noches a todas y a todos. Es un honor para mí presentar a nuestro conferenciante de hoy, Diego Romero Vera, que es natural de Lebrija y profesor de la Universidad de Sevilla. Él nos va a contar los resultados de los trabajos que han hecho en el yacimiento en Carrizo Aurelia, junto con las universidades de Colonia y Leipzig. Ellos han realizado un trabajo de prospección geofísica con georradar, drones de última generación y otras tecnologías de las que imagino que él nos hablará en unos minutos. Estoy segura de que todos los aquí presentes estamos expectantes y deseosos de conocer nuevos datos sobre la enigmática y desconocida Carrizo Aurelia, una ciudad que sabemos todos que fue de mucha importancia en la antigüedad en esta zona y de la que sabemos muy poco, sobre todo por la ausencia de proyectos de investigación sistemática que son los que realmente arrojan luz sobre los yacimientos. Creo que todos o muchos de los que estamos aquí nos hemos preguntado alguna vez dónde iríamos o dónde nos gustaría viajar si existiese la máquina del tiempo y pudiésemos ir nada más que a un sitio. Yo en mi caso lo tengo claro, iría a Carrizo Aurelia en el momento de máximo apogeo, porque tantos años recorriéndola no han hecho más que aumentar mi ganas de saber cómo funcionaba la ciudad, cómo era su urbanismo, cuántos edificios importantes había, dónde estaban, y yo creo que ahora nos van a dar un poquillo de luz sobre el tema, ¿no? Hace unos días hablaba con Diego por teléfono y me contó el cariño y la vinculación especial que él tiene con Carrizo Aurelia por ser uno de los yacimientos donde hizo sus primeras prospecciones. Su vocación por las humanidades, la historia y los estudios clásicos se deben en parte a la relación de su familia con Antonio Caro Bellido, que fue profesor del área de prehistoria y arqueología de la Universidad de Cádiz. Este le regalaba libros científicos que leía con pasión desde que era niño y que despertaron en Diego su amor por conocer la historia y el pasado. Como no podía ser de otra manera, él se licenció en Historia en la Universidad de Sevilla y en el último año de su licenciatura consiguió una beca de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia bajo la dirección del profesor José Beltrán, que los asiduos a las conferencias conocéis porque hemos tenido ya la suerte de tener aquí un par de veces, creo. Cursó el máster de Arqueología en la Universidad de Sevilla y el máster de Arqueología y Patrimonio en la Universidad de Córdoba. A la vez que cursaba el primer máster, el grupo de investigación Sísifo le propuso como tema de tesis el análisis del urbanismo hispano-romano de época antonina. Desde muy pronto formó parte de una de las áreas de arqueología más prestigiosas y activas del país, sobre todo en lo que concierne a la arqueología del periodo romano. El objetivo de su investigación era determinar la evolución que habían seguido la mayoría de las ciudades de la península ibérica en el siglo II después de Cristo. Durante los 4 años que duró su tesis se dedicó a revisar la documentación arqueológica y epigráfica de una treintena de urbes romanas, de yacimientos romanos, y pudo demostrar que durante la época trajano-adriana la mayor parte de las ciudades hispanas siguieron un ritmo de crecimiento y monumentalización importante y que ese ritmo descendió de forma paulatina a partir de la época de Antonino Pío y que además desde mediados del siglo II hubo episodios de abandono que cabría relacionarse con la crisis urbana que vivió el Imperio Romano a finales de ese siglo y que se generalizaron posteriormente en los siglos III y IV después de Cristo. A día de hoy él sigue trabajando en esta línea de investigación tan interesante. En paralelo a la ejecución de su tesis surgieron otras líneas de trabajo como el estudio de las numerosas asociaciones funerarias localizadas en Saltus Tugiensis, en la actual Sierra de Cazorla, y la edición de epígrafes latinos inéditos de esa zona. También investigó los espacios vacíos de las ciudades romanas, es decir, la existencia de solares no construidos y desprovistos de edificaciones en el interior de estos asentamientos. Ha obtenido becas con las que ha estado en la Universidad de Florencia, el Instituto Germánico de Roma y el Instituto de Arqueología de la Universidad de Coimbra. En 2016 leyó su tesis doctoral, tras lo cual se le abrió una nueva etapa, porque fue seleccionado para formar parte del proyecto europeo Patrimonium, Geography and Economy of the Imperial Properties in the Roman World, dirigido por el profesor Dalla Rosa. En 2017 se traslada a Burdeos para ingresar en el prestigioso Institut Ausonius, dependiente de la Universidad de Burdeos-Montaigne,
Y allí surgió otra de las líneas de investigación que actualmente está realizando, que es el estudio del patrimonio imperial en Hispania. De hecho, está a punto de salir un artículo suyo sobre esta temática en la revista estadounidense Ancient History Bulletin. ¿Ha salido ya? Y bueno, pues ya como estaba un poquito bueno, pues ya no sé, lo podemos disfrutar de él, ¿no? Pues nada, lo buscaremos por ahí. Actualmente sigue manteniendo vínculo académico con el proyecto Patrimonium y él es responsable del mismo para la península ibérica. Es investigador del proyecto franco-canadiense ADOPIA, que es el acrónimo de Atlas Digital Onomástico de la península ibérica antigua, codirigido por los catedráticos Edmondson y Navarro Caballero. A mediados de 2017, que estaba en Burdeos, consiguió una beca del programa Juan de la Cierva, que le permitió regresar a la Universidad de Sevilla y desde entonces forma parte del grupo de PAIDI, Historiografía y Patrimonio Andaluz, coordinado por el profesor José Beltrán, al que antes hemos hecho referencia. También ha sido miembro del proyecto I+D, proyecto Colonia Aelia Augusta Itálica, en el marco del proceso de romanización en el Guadalquivir inferior. Forma también parte del grupo de investigación de la Universidad de Navarra, de Muniquipia Latina a Ópida Laventia, liderado por el profesor Andreu. Organizó el World Show Internacional Law and Imperial Power, y un título en inglés muy largo que no voy a leer, que se celebró en Helsinki durante noviembre de 2019 en colaboración con el proyecto europeo Law, Governance and Space de la Universidad de Helsinki. Durante unos meses desarrolló además su investigación en la Facultad de Clásicas de la Universidad de Oxford. Por lo que respecta a congresos, ha participado en más de 27 reuniones científicas, la mayor parte de ellas de carácter internacional. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas de referencia en materia arqueológica como SPAL, Conimbriga, Pyrenae, Lucentum, Latomus, entre otras. Es autor de 20 artículos científicos individuales y de 13 capítulos de libros, y tiene pendiente la publicación, que no sé si ha salido ya o no, de la monografía titulada La ciudad hispana en el siglo II después de Cristo, una aproximación a su desarrollo urbano y vigor institucional, por la editorial Arqueopress. A pesar de este dilatado currículum que os estoy contando y que ya voy a terminar, Diego no se olvida de su pueblo natal, la vecina Lebrija, y también investiga diversos aspectos de la historia de su pueblo, como el origen de las cruces de mayo y su vinculación con las prácticas religiosas romanas, o la historia de algunas de las cofradías de su localidad. Desde octubre de 2021 consiguió la plaza de profesor de contratado, doctor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, y hoy está, ya digo, aquí con nosotros para hablarnos de uno de nuestros mayores tesoros a nivel patrimonial, que es Cariso Aurelia. Así que nada, ya sin más os dejo a él, que es al que habéis venido a oír, y nada, te cedo la palabra. Y muchas gracias por estar aquí, por supuesto. Bueno, buenas noches. En primer lugar, como es habitual, hay que dar las gracias. Espera un momento. Digo que gracias a la institución que hace posible esta, creo que sexta jornadas de historia de espera, gracias al Ayuntamiento, gracias a Manolo Jurado por su invitación, y gracias también pues, a mi presentadora, a Pepa Lozano, por su cariñosa presentación. Bueno, el hecho de que existan estas jornadas es importante, no es baladí. Significa, por una parte, que existe un ayuntamiento comprometido con su pasado y con su historia, con su patrimonio, y por otra parte, que hay un público interesado. Y aquí se ve que da mucho gusto ver una sala llena. En algunas ocasiones he tenido que dar una conferencia con 3 personas. Eso es algo desmoralizante, ¿no? Este no es el caso, ¿no? Y si no hay un público que demande ese tipo de conferencias, no, es imposible. O sea, el ayuntamiento puede ofrecerlo, pero si no lo demanda, no acude, es inviable, ¿no? Bueno, y también por otro lado, en relación a la imagen que veis por aquí, es un deber moral de todo investigador difundir los resultados de su investigación. ¿Por qué? Porque es la propia sociedad la que dota económicamente los proyectos de investigación, como es el caso del que hemos desarrollado en Cariso Aurelia, y bueno, pues después de que se difunda entre un público especializado, llega el momento de que la sociedad, vosotros, la gente de espera, conozca realmente lo que se ha hecho allí. Un público interesado, aunque no necesariamente experto. Y eso sería lo que se denomina ahora la cadena de valor en arqueología. Así que hoy estamos cerrándolo. Hemos hecho una investigación, bueno, antes de nada, con fondos económicos públicos hemos hecho una investigación, se ha publicado, está en viso de publicarse, de difundirse en revistas especializadas, y ahora
se difunde al resto de la sociedad. Bueno, y también, hago un inciso, tengo, creo que son 82 diapositivas, yo voy a pasar lo más rápido posible. Si hay cualquier duda, cualquier aclaración, por favor, levantad la mano en cualquier momento, ¿vale? Se intentará resolverlo en ese momento, porque es verdad que hay muchos conceptos en el que no me puedo parar a explicarlo, ¿no? Porque si no necesitaría mucho tiempo, pero bueno, se intentará aclarar todas las dudas, si es posible, en el momento en que surjan. Bueno, entremos de lleno en materia. Está claro que yo vengo a hablar de Carissa, ¿no? De la investigación que hemos estado llevando a cabo, y es una ciudad que conocéis bien todo, ¿no? Todo habéis estado, todos lo conocéis, pero para los especialistas en el mundo romano se puede decir que Carissa Aurelia es un yacimiento paradigmático, un yacimiento especial, un yacimiento excepcional. Y también, bueno, pues así lo recojo en el propio título de la conferencia. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene Carissa que la hace especial, que le hace un yacimiento sobresaliente? ¿Qué distingue a Carissa del resto de las ciudades? Y he cogido varios ítems, varias ráfagas, para que veáis que realmente no es un orgullo, digamos, local, ¿no? Sino que realmente Carissa es un yacimiento sobresaliente. Y ahora veremos por qué. Para empezar, es un yacimiento que, como sabéis, nunca se ha excavado. Es verdad que se han hecho excavaciones en la necrópolis, pero nunca dentro del interior del núcleo urbano. Por tanto, se puede decir que es un yacimiento arqueológico virgen. Además, Carissa Aurelia, seguramente desde época de César, era un municipium. Era, para que nos entendamos, una ciudad privilegiada. Salvando la distancia, podemos decir que sería como una especie de cabeza comarcal que controlaba un amplio territorio en el que había otros núcleos poblacionales, no ciudades, pero ciudad en el mundo romano es una categoría especial, seguramente indígenas, que no tenían un instituto privilegiado, es decir, era la cabeza de un territorio muy amplio que gestionaba toda esa zona tan amplia y, bueno, pues, donde se impartía justicia, donde se iba a rezar, a pedir la protección de los dioses y también donde se pagaban impuestos. Así que eso es muy importante. Seguimos. En Carissa se han hallado piezas, como sabéis, completamente excepcionales a nivel de la península ibérica, incluso a nivel del Imperio Romano. Una de ellas es Antonia Minor, la famosa Antonia que apareció del castillo de Borno y que felizmente ha regresado a Borno, ¿no? ¿Y por qué digo que es especial? Porque las representaciones de Antonia Minor son las que se conservan, son muy pocas, son realmente muy pocas. Solamente en el contexto de toda la península ibérica hay una que apareció en Augusta Mérida, y tenemos este ejemplar procedente de Carissa. Y además, en todo el contexto del Imperio Romano no se conservan más de una decena. Por tanto, es una pieza fundamental y muy importante. Además, Carissa Aurelia es una de las pocas ciudades en las que han aparecido muestras de epigrafía pública, de inscripciones sobre piedra que se exhibían en lugares públicos, datadas en época republicana. Y en concreto me estoy refiriendo a esta inscripción de Cayo Memio, en la que luego entraremos brevemente a explicar, ¿no? Pero si no fuera bastante con eso, Carissa y su entorno, me refiero a Esperilla, es el área de toda la península ibérica que más muestras de leones funerarios ha ofrecido de toda la península ibérica. Los leones funerarios no se ha encontrado ninguno en contexto arqueológico, pero se piensa que eran marcadores de tumba que tienen un carácter apotropaico, servían para guardar el alma del difunto y para que la tumba no fuera violada. Pues de toda la península ibérica, la región en la que más hay es el entorno de Espera, en Esperilla y Carissa, sobre todo en Capa, y también luego hablaremos brevemente de esto. Por último, en Carissa Aurelia y en su entorno se rastrean muchos influjos púnicos. Sabemos que influjos púnicos me refiero en época romana. Esta zona pertenecía a lo que se llama el Círculo del Estrecho, tenía mucha vinculación con Cádiz, con Gades, y hay ciertos elementos que permiten reconocer que la cultura cartaginesa, la cultura púnica, la cultura previa al mundo romano, estaba todavía viva en plena época imperial. Tenemos
monedas con tipos monetales que tienen vinculación con el mundo púnico norteafricano. Tenemos cámara hipogea, que son las típicas cámaras que vemos, por ejemplo, tumbas colectivas que vemos, por ejemplo, en la necrópolis de Carmona. Son tumbas propias del mundo púnico. También tenemos una inscripción que habla de una Aelia Usbata. Usbata tiene una estructura de nombre puramente romano, pero ese cognomen es de origen, según el especialista, púnico o bien oriental. Justamente la semana pasada estuve en Burdeos en un congreso sobre onomástica y se puntualizó. Siempre se había concebido como un nombre púnico, pero ahora parece que puede ser incluso hebraico. Bueno, en cualquier caso, tiene relación con ese mundo oriental, ¿no? Pero, bueno, por todas esas razones, podría decirse, y sin miedo a exagerar, que Carissa Aurelia es un yacimiento absolutamente excepcional, que es único. No es porque el equipo del que formo parte esté estudiándolo, sino porque realmente lo es. Bueno, conocemos vestigios, ecos, de cómo fue esa ciudad, sobre todo a partir de testimonios arqueológicos, que se hallaron de forma fortuita, ninguno en excavaciones. Me estoy refiriendo a esculturas, epígrafes, monedas, restos arquitectónicos emergentes. Vamos a analizar de forma muy rápida esos testimonios y la historia de la investigación. Lo realmente interesante, bajo mi punto de vista, es los resultados, pero quedaría un poco frío entrar de lleno en ello. Vamos a ver, bueno, pues, qué es lo que sabemos de la ciudad a partir de esos testimonios que han aparecido, digo, fuera de contexto arqueológico. Luego pasaremos a hablar del presente, de los resultados de la campaña de prospecciones que hicimos entre las universidades de Sevilla, Leipzig y Colonia, y terminaremos hablando de futuro, que también es interesante, ¿no? De qué actuaciones arqueológicas tenemos planteadas en un futuro inmediato. Pero lo primero es hablar de qué es Carissa, ¿no? Como sabéis, el yacimiento arqueológico de Carissa Aurelia está situado en los términos municipales de Borno y Espera, justo en la mitad, justo en la divisoria, en un emplazamiento estratégico de camino de transición entre la campiña de Jerez y la sierra de Cádiz. Carissa se sitúa en una de las estribaciones que forma la Sierra del Calvario y la Sierra Gamaza. Esta colina tiene una altura aproximada de unos 200 metros, la cúspide creo que está a 270 metros sobre el nivel del mar, y en ella se domina todo el valle del Guadalete. Como veis, las vistas son excepcionales, y esto no es una cuestión baladí, hablando de la situación de la ciudad. Curiosamente, el yacimiento se encuentra en terreno de propiedad privada, conocido como Cortijo de Carija, pero desde el punto de vista administrativo es un BIC, un bien de interés cultural, desde el año 2003. Eso sí, me van a permitir que en este caso, bueno, pues hable de la situación del yacimiento, que no es la mejor. A pesar de que es un BIC y de que es un yacimiento con un potencial enorme desde el punto de vista histórico y patrimonial, Carissa se encuentra en un estado de casi abandono. No hay apenas instalaciones para visitas, señalética, el camino para llegar al yacimiento está lleno de baches, el centro visitante está cerrado y no cuenta siquiera con baño. Yo no es algo que esté exagerando, eso lo conocemos todos. Y hay que intentar revertir esta situación con la ayuda de los ayuntamientos, de los municipios, de todos los organismos que se quieran sumar a esta recuperación patrimonial. Y además, por si fuera poco, ahí aparece, ¿no?, sufre de manera constante la lacra del expolio. El año pasado era curioso, mientras estábamos haciendo, en 2021 ya han pasado 2 años, mientras estábamos haciendo las prospecciones, por la mañana veíamos los agujeros de los piteros. O sea, es tremendo cómo estas personas actúan impunemente en un yacimiento que está catalogado como bien de interés cultural y que además se puede controlar fácilmente con la vista. Bueno, esperemos revertir esta situación. Hemos hablado de la localización geográfica y la situación administrativa, pero ¿qué es Carissa? Entramos en materia, ¿no? Vamos descendiendo. Pues un yacimiento arqueológico cuya fase de ocupación más importante son la turdetana, aunque se retrotrae seguramente al bronce final, sería uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de todo el entorno.
y sobre todo la fase más importante es la romana, un momento en que desarrolla su máximo apogeo, su máxima expansión. En ese momento el asentamiento se encuentra delimitado por una muralla y abarcaba una extensión de aproximadamente 16 hectáreas. Esto nos indica que se trata de un núcleo urbano con mucha potencia y con una probable complejidad urbanística. Pero ¿qué ocurre? Que hasta ahora no se conoce simplemente, sino superficialmente y por hallazgos descontextualizados. No se conoce de forma sistemática. Antes dije que Carisa era un yacimiento prácticamente virgen desde el punto de vista arqueológico y efectivamente solo se han excavado ciertos sectores de la necrópolis, pero nunca en el área intramuro. Por lo que respecta a la fuente literaria, la ciudad citada por Plinio, que se refiere a ella como Carisa con nomine Aurelia y la incluye entre la nómina de los Oppida Civium Latinorum del convento gaditano, es decir, es una ciudad, como digo, privilegiada. Los romanos le dieron un estatuto especial que lo diferenciaba de otras ciudades indígenas. Y también es citada por el geógrafo Ptolomeo, que dice que indica que era una ciudad turdetana, está hablando del sustrato cultural que tenía, y que estaba situada entre Hispali y Nábrisa. Entre Hispali y Nábrisa hay un gran espacio. El hecho de que cite a Carisa en mitad de ellos significa que era la ciudad probablemente más importante que había en todo ese trecho. ¿Qué podemos decir de su estatuto jurídico? ¿Qué categoría de ciudad era desde un punto de vista legal para Roma? Pues Carisa era un importante oppidum turetano, una ciudad indígena situada en la altura, defendida naturalmente, que posteriormente, seguramente a finales del siglo I a.C., fue beneficiada, seguramente por la relación que tuvo con César en la guerra césaro-pompeyana, con un estatuto jurídico especial, era un municipium. ¿Y por qué sabemos que seguramente fue César el que benefició a Carisa con ese estatuto jurídico especial? Porque se dice con nomine Aurelia, el apellido, el epíteto es Aurelia. Y es que Aurelia fue el nombre de la madre de César. Por eso podemos decir con fundamento, no al 100%, pero con cierto fundamento, que seguramente fue beneficiada por este personaje histórico de finales del siglo I a.C. Por tanto, Carisa era una de las ciudades principales del conventus gaditano, como otras ciudades que fueron también promocionadas en esta época, a finales del siglo I, el caso de Ugia, Torrealocaz, hasta Regia o Ácido Caesarina, Medina Sidonia. Además, Carisa Aurelia se localizaba en el entorno de dos vías importantes, las principales vías que articulaban este territorio. Por una parte, bueno, esto tiene, pues vamos a intentar proyectarlo aquí. El puntero es este, sí. Puntero láser. Por allí, ¿no? Sí. Ah, vale, sí. No funciona muy bien. Bueno, por aquí ven ustedes que pasaba la vía Augusta que llegaba nuestra Ugia, venía de Hispali, Ugia, y llegaba dando un rodeo hasta Gades. Pasaba relativamente cerca, en la parte de Torrealocaz. Y una vía secundaria es la que pasaba más cerca, era un ramal de la vía Augusta que conectaba esa vía Augusta, la que partía de Torrealocaz, de Ugia, hasta Baesipo, la actual Barbate. Ahí lo ven ustedes también, por aquí. Pues justamente pasaba muy cerca de Carisa por la Mansio de Capa. La Mansio en el mundo romano es un hito en una red de viaria y seguramente en Capa, además de una ciudad que no conocemos muy bien, pero tenía que ser un núcleo urbano, habría también seguramente algún tipo de infraestructura para los viajeros, para descansar, para comer, para refrescarse, para dar de comer a las bestias, para pernoctar, y como tal aparece también en muchas obras, muchas guías Michelin de la antigüedad. Y muy cerca de Carisa, a unos 7 o 8 kilómetros, se sitúa el yacimiento arqueológico
de Cerro Esperilla, donde se ha localizado la Mancio de Capa, un yacimiento interesantísimo y también prácticamente virgen, cuyo principal paralelo es la Silla del Papa en Bailo Claudia, el antiguo establecimiento, la antigua ciudad que dio después origen a la ciudad de Bailo Claudia. Ahí vemos a Manolo, nos hizo una visita estupenda junto con mi compañero de la Universidad de Groninga, Timón de As. Otra fuente de información muy interesante sobre Carissa son las monedas. Carissa Aurelia acuñó monedas, siempre en divisores pequeños, moneditas pequeñas, para transacciones pequeñas, no para grandes pagos, en bronce durante finales del siglo I a.C. Y nos interesa sobre todo los tipos monetales, las imágenes que aparecen en las monedas. Son variados. Por una parte aparece Melcar, el Hércules gaditano, la vinculación con el mundo púnico, y también el jinete a caballo, con un escudo redondo llamado rodela, que se vincula con las influencias púnicas. ¿Y por qué el jinete con las influencias púnicas? Porque justamente estos jinetes númidas, que actuaban con la rodela, actuaron en el contexto de la Segunda Guerra Púnica en el bando púnico. Por eso parece que Carissa Aurelia asume esos tipos monetales, y estos tipos monetales son otra de las influencias en las que se puede rastrear el influjo púnico. Y además, incluso en el peso, tiene referencia con la moneda de tradición fenicio-turdetana, también interesante. Y esto nos habla de que en ese periodo, en el periodo Bárkida, Carissa Aurelia ya debería ser una importante ciudad que seguramente pues, tuviera un papel principal en esas guerras púnicas, que por ahora no sabemos en qué consistió, pero se intuyen ciertos ecos. Y antes hablaba justamente de esta mujer, esta dama, de Aeleus Bata, cuyo cognomen revela una pervivencia onomástica púnica en época altoimperial. También debemos hablar, aunque sea muy rápidamente, de la epigrafía, de los principales documentos epigráficos que ha brindado la ciudad. La epigrafía cariciense habla de la importancia que alcanzó la ciudad, sobre todo en el periodo que yo estimo como el de mayor apogeo de la ciudad, ¿no? Entre época tardo-republicana y Julio-Claudia. Ahí creo yo que la ciudad llega a su cenit, por varias razones, no hace falta entrar ahora en ese debate, pero en cualquier caso tenemos un ejemplo de epigrafía pública de época republicana, un gran bloque de caliza que nombra a Cayo Memio, que fue el gobernador de la provincia de la ulterior, antes de que se llamara Bética, y que además fue uno de los principales políticos en Roma, en su época, porque fue nada más y nada menos que tribuno de la plebe, cargo político de mucha relevancia. También en Carissa Aurelia se ha encontrado un pedestal dedicado a Tiberio, pero no como emperador, sino cuando era príncipe. Y curiosamente tenemos que hablar de un documento que no ha aparecido en Carissa ni en su entorno, pero que habla de Carissa. Un ciudadano de Carissa formó parte en la fundación colonial de Iliqui, en la actual Elche. Ahí vemos su nombre, Lucio Valerio, hijo de Lucio, de la tribu Falerna, oriundo de Carissa. Es decir, un cariciense, un ciudadano romano, que participó en la Deductio, en la fundación colonial de Iliqui. Muy curioso que hubiera en esta época ciudadanos romanos en Carissa, ¿no? Había la mayor parte de la población seguramente serían peregrinos, serían de origen indígena, y solamente habría un selecto grupo de ciudadanos romanos que serían los que detentarían la magistratura. Por supuesto que el yacimiento ha ofrecido más muestras de epigrafía, incluso en bronce, pero no podemos comentar cada uno de estos documentos porque esto nos llevaría a emplear mucho tiempo y no quiero sobre todo aburrirle, ¿no? Creo que lo más interesante es hablar de los resultados. Seguimos avanzando y no deberíamos pasar por alto las esculturas que han ido apareciendo en el yacimiento. Carissa destaca en ese punto, ya lo comenté antes, por las representaciones de leones. Y ahí veis en pantalla los sitios, los yacimientos, las áreas en las que han aparecido leones funerarios. Y fijaos, de toda la península ibérica, el lugar donde más han aparecido ha sido
en el entorno de espera. Creo que, si no que Pepa me corrija, creo que son 16. Lo que ocurre es que no todo se encuentra en el Museo Arqueológico local, ¿no? Hay en Cádiz, creo que en Jerez también hay otro, en Sevilla, son 14, lo tengo anotado por aquí una chuleta. Pero en Carissa también se han hallado otro tipo de esculturas, un erema de guerrero y sobre todo los retratos imperiales de Antonia Minor, la hija de Marco Antonio y Octavia, la hermana de Augusto y la madre del emperador Claudio, y de Agripina Minor, la hermana de Calígula y la madre de Nerón. Veis que todo apunta a época Julio-Claudia. Estos retratos, según mi maestro, el profesor Ventralforte, debieron ser elaborados en un taller local en época de Claudio. El experto en esta materia sitúa ese origen de estas piezas tan interesantes que han aparecido de forma descontextualizada. Y por supuesto, Carissa es conocida entre los especialistas sobre todo por sus necrópolis. Sin duda, la necrópolis más interesante es la suroeste, todos conocéis. En ella se han encontrado una gran variedad de cámaras hipogéas colectivas que tienen una influencia púnica, como las de la necrópolis de Carmona. Y bueno, tampoco quiero entrar mucho en este tema porque seguramente es la parte de yacimiento más conocida y no hace falta tampoco detenerme mucho en ella. Bueno, seguimos avanzando y ahora nos ocupamos muy brevemente de la historia de la investigación, una historia de la investigación que también es muy dilatada, porque la ciudad fue reconocida como tal, o sea, el yacimiento fue reconocido como la antigua Carissa ya en el siglo XVI por Ambrosio de Morales, y cita que su padre, que era médico, iba pasando por aquí de Jerez, de Arcos a Jerez, y pasó por un cortijo, el cortijo de Carija, el mismo que hoy en día, y él, que era una persona muy leída, muy instruida, amante de la antigüedad, le vino a la mente rápidamente esa Carissa de la que habla Plinio. Y bingo, ¿no? El topónimo es claro. Pues desde entonces se sabe que está Carissa allí, que ese yacimiento arqueológico es Carissa. Bueno, y como hemos dicho, los 80 y 90 se produjeron algunas excavaciones en necrópolis. Es curioso que hay un vídeo en YouTube en el que habla de esas intervenciones, no tiene desperdicio. Incluso creo que se puede incluso proyectar en el Museo Arqueológico, en fin, sería interesante. Luego, durante los años 2009 y 2010, se hicieron prospecciones arqueológicas superficiales de carácter intensivo dentro de un proyecto general de investigación sistemática dirigido por el profesor Beltrán-Forte. Este proyecto en el que yo participé, ahí estoy yo con unos añitos menos, bueno, pues era un proyecto muy interesante, ¿no? Muy ambicioso, en el que se proyectaron incluso sondeos, pequeñas excavaciones. Pero ¿qué ocurrió? Que estos PGI se alimentaban económicamente de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía radicalmente cesó la financiación y pues proyecto quedó ininterrumpido. De hecho, la mayor parte del proyecto está inédito, no se ha publicado, y solamente se han publicado el estudio de los mármoles, que también es interesante. Por último, estamos llegando ya al final de esta parte introductoria, en diciembre de 2021 se reanudaron los trabajos arqueológicos en Carissa con el desarrollo de una campaña de prospecciones geofísicas llevada a cabo por miembros de la Universidad de Colonia, en Alemania, de Leipzig y de la Universidad de Sevilla, ¿no? Que yo dirigí, pero bueno, a título administrativo, ¿no? Pues la verdad que tengo la suerte de trabajar con unos compañeros que desde el punto de vista científico son gente brillantísima, ¿no? El equipo español se dedicó un poco al asunto de la burocracia, consecución de permisos, establecer enlaces con los municipios, y ellos, que son expertos, digamos que en teledetección, se dedicaron al aspecto más técnico, y después la interpretación se hizo de forma conjunta. Bueno, ahora tenemos que hablar de las técnicas geofísicas. Las técnicas de prospección geofísica aplicadas fueron 3, en concreto magnetometría, geoeléctrica y georradar. ¿En qué consisten de forma muy breve estas técnicas? Un asunto ciertamente complejo, pero yo pretendo, bueno, pues explicar brevemente. Pues funcionan como un sonar de un barco. Estos aparatos emiten distintos impulsos que nos permiten conocer lo que hay debajo del suelo, sobre todo estructura arqueológica, suelo, paredes, etcétera. Los aparatos emiten señales
y miden el tiempo de retorno. El tiempo de retorno no es el mismo si debajo del suelo solamente hay capa de tierra que si hay, por ejemplo, una pared de piedra o si hay un pavimento de mosaico. Rebota. Y esto lo capta estos sensores y al final se puede hacer una representación gráfica de esas emisiones y esos contrastes. Así que estas técnicas son geniales, ¿no? Porque permiten ver lo que hay debajo de tierra sin necesidad de excavar. No es algunas veces no funcionan de forma nítida, pero en determinados contextos la verdad es que permiten reconocer incluso las casas, los patios, las calles, y todo ello sin necesidad de excavar. De todas las técnicas aplicadas, la prospección geomagnética fue el método más eficaz, que resultó, bueno, porque dio los resultados más positivos. En la zona central del asentamiento se pudieron, ahí lo pongo en imagen, se pudieron investigar un total de aproximadamente 7 hectáreas. No se ha prospectado todo el interior del núcleo urbano. Y bueno, los contrastes magnéticos no funcionaron todo lo bien que se esperaba, eran relativamente débiles. Con todo, ya veremos que sí es posible, ¿no?, registrar las calles, el urbanismo, las murallas y proponer una mínima restitución de la trama urbana de Cariza. Esa campaña de prospección geofísica vino acompañada de otra fase en el que se hizo un estudio topográfico sistemático, en el que se registraron y cartografiaron todos los elementos arquitectónicos que estaban a ras de suelo. Vosotros que habéis ido a Cariza muchas veces os dais cuenta que hay bloques, que hay restos de incluso columnas, que hay... O sea, lo que se hizo es registrar cada uno de ellos y ponerlo en un mapa. Y aparte se hizo también un vuelo sistemático de dron. Bueno, con la foto de los drones se creó una ortofoto. El dron toma fotos cenitales de la altura y lo que se hace es un mosaico. Ahí vemos un mosaico que nos sirve para tener una primera referencia cartográfica de Cariza y después, a partir de ese mosaico, se obtuvo un modelo digital del territorio en el que se ve la altura. Ya eso ya nos revela, fijaos, que ya esto nos está revelando por dónde iría la muralla, que digamos que uno llega allí y no la ve, pero cuando se hacen fotografías desde el aire se ve perfectamente y nítidamente esa línea de muralla. Esto es muy importante, ¿no? Porque antes de nada es necesario tener una cartografía de base, un mapa, donde poder colocar los diferentes elementos que se fueron. Esto no existía en Cariza, ya, afortunadamente se tiene, es lo más básico cuando se hace una investigación sistemática de un yacimiento. Y ahora llegamos a la parte más interesante, de más enjundia de esta charla. Ahora tenemos que hablar de resultados. ¿Para qué nos sirve esta campaña de prospección? Está claro, sirve para profundizar, para poder conocer algo mejor, para poder avanzar en el conocimiento de Cariza. Como digo, a pesar de que los resultados no eran todos los buenos, por ejemplo, la prospección eléctrica no funcionó directamente porque no había llovido y no había humedad. Y sabemos que el agua, la humedad, es un conductor de la electricidad, al no haber. Y además es la técnica de prospección geofísica que en principio debería de ofrecer resultados más positivos. O sea, esperemos que el año que viene llueva bastante y que se pueda ejecutar esta técnica. Como digo, a pesar de que estos resultados no eran todo lo bueno que esperábamos, sí se ha cumplido el objetivo de conocer cómo era el esquema urbano de la ciudad. Y voilà. Aquí está el resultado principal. En la pantalla vemos un mapa, creo que se ve nítidamente, ¿no? Vemos en la pantalla un mapa interpretativo a partir de los estudios arqueológicos, es decir, con cierto fundamento, no es una invención, no, en el que se puede ver cómo sería la ciudad que subyace bajo el cerro de Cariza. Fijaos que, a pesar de que los estudios geofísicos no han sido buenos, la verdad es que tenemos un mapa en el que prácticamente se puede ver las calles, la muralla, algunos elementos de una ciudad romana que no se conocían, que luego entraremos a valorar. Bueno, y ahora iremos desgranando cada uno de estos elementos, tanto por lo que ha aparecido
por lo que se ha vislumbrado en la prospección geofísica, como por otra parte por la prospección de superficie, en el que se estuvieron cartografiando todos los elementos arquitectónicos que, digamos, que estaban a ras de suelo. Empezamos por las murallas. Ya dije que en el modelo digital del territorio se podía percibir las murallas, y ahí se ven. Durante los trabajos topográficos se pudieron observar restos emergentes de la muralla, mientras que las prospecciones han puesto en evidencia otras partes que estaban soterradas. Lo que está claro de entrada es que toda la ciudad estaba rodeada por un cerco de muralla. Esas 16 hectáreas estaban completamente rodeadas de muralla. Vemos que los tramos que se han conservado mejor son los que se encuentran a lo largo del costado norte de la ciudad. Esta parte que está junto a este cortado, que está esta parte es la que se han conservado mejor. Digamos que no hace falta excavarlas, ya están por encima del rasante. En esa parte la muralla sobresale más o menos 1 metro de altura del nivel de la superficie, y en esa parte se puede comprobar que la ciudad se construyó a partir de una base, un zócalo de sillares de piedra de grandes dimensiones. Esa, por una parte, hablaremos de 2 elementos de la muralla, el zócalo y la parte superior. En varios puntos también se ha conservado parte del alzado, la parte que estaría encima de esa base, de esa cimentación de muro de sillares. Y esa parte, la parte superior, el alzado, se hizo con un núcleo de hormigón romano de Opus Caementicium, y en la cara externa se introdujeron piedras de forma irregular cuando todavía ese hormigón estaba fresco. Esa es una técnica llamada Opus Incertum. Y además es curioso porque esta técnica ya nos está dando alguna pista sobre su datación, porque la técnica del Opus Incertum aplicada a las murallas solamente se usa en Hispania a partir de época de Augusto. Y además, normalmente las murallas que se hacen a partir de época augustea son murallas de aparato. ¿Qué significa esto? Que son murallas ceremoniales, o digamos que no tenían como función principal la defensa, porque solamente una ciudad que se preciara, que fuera potente, que fuera privilegiada, era digna de tener murallas. De hecho, por ejemplo, si acudimos a los tipos monetales, fijaos la cantidad de elementos que habría en época augustea en la ciudad de Augusta Emérita, capital provincial. Pues la propia ciudad escoge como tipo monetal las murallas y las puertas. Y es que era uno de los elementos de topografía urbana más caros de realizar. Por eso podemos inferir que seguramente no sería una muralla muy amplia. No significa que no sirviera para defender la muralla, pero defender la ciudad, pero en aquella época ya se había establecido la paz augustea, no había problemas de guerras civiles ni de invasiones exteriores, tampoco tiene sentido hacer una muralla ciclópea. Pero esto es una interpretación mía y veremos a ver, ¿no? No hay que aventurarse. Seguramente habría una fase de murallas de época anterior, de época prerromana, de época bárquida, pero todavía no la conocemos. Seguramente los romanos mejorarían y reutilizarían esta. Esto es así es como funciona la ciudad normalmente. No se conoce, pero seguramente por paralelo podemos hacer esta interpretación. Bueno, ya hemos hablado de las murallas, pero tenemos que hablar de un punto de la muralla que es muy, muy interesante. Seguramente, cuando habéis estado por el yacimiento, en esta esquina, esta es la entrada al yacimiento, en esta esquina vemos que hay, y ahí se ve, una acumulación de sillarejo, de bloques, de pastados de grandes, muy grandes. Y es que allí se dispuso una torre saliente que es diferente al resto. Todas las torres del circuito amurallado de Carissa son cuadradas, pero esta es redonda, es una especie de torre albarrana, una torre de defensa en un punto estratégico, un punto clave, y probablemente sería prerromana, o al menos de una fase diferente a la de época augustea, porque se ve que sí que tiene una vocación defensiva y en un flanco débil de la ciudad. Es muy interesante, solamente podemos hablar de su forma,
de su situación y de los materiales construidos porque están a ras de suelo. Pero es diferente. Eso es una sorpresa, una de las sorpresas que nos ha deparado esta investigación. ¿Y qué ocurre con las puertas? ¿Cuáles eran las puertas? Hablamos de muralla y no tendría sentido una muralla sin puertas. Las puertas pues no son reconocibles a simple vista, pero es posible que la ciudad tuviera como mínimo 4 puertas en los puntos en los que terminaban las calles principales, los puntos de acceso. Ahí veis, una puerta, otra puerta, otra puerta y otra puerta. Y la puerta que es más fácil de identificar es la puerta norte, la puerta por la que se accede hoy en día al yacimiento, y esta puerta debió situarse en un corte abrupto del terreno y hoy en día constituye el único acceso a la ciudad por el lado norte. Continuamos hablando de calles. La red de calles nos ha deparado, bajo mi punto de vista, la mayor sorpresa de esta investigación. Porque uno, cuando le viene a la mente una ciudad romana, piensa siempre en una ciudad ortogonal, una ciudad regular, con calles paralelas, norte-sur, este-oeste, los llamados Cardines Decumani. Pero Carisa Aurelia es una ciudad con un urbanismo no planificado. Estas calles, como han revelado las prospecciones geofísicas, no fueron planificadas y no tienen la típica ordenación del urbanismo romano, sino que se adaptan a la superficie, la complicada, abrupta superficie del territorio en el que se asienta la ciudad, con curvas y contracurvas. Además, aquí se ve perfectamente estas calles que surgen, que tienen como meandro, curva contra curva, que se van adaptando al terreno abrupto. Eso sí, una calle principal atravesaba toda la ciudad desde el norte hasta la puerta sureste. Pues se puede denominar cardo, bueno, con cierta reserva, una calle principal. Y por ahí pasaba una ligera pendiente, y ahí veis, ¿no? Era la calle principal de Carisa, y justamente coincide, esto es curioso, con, a grandes rasgos, coincide con el camino moderno el que da a los hipogeos. Y es que allí justamente, como veis, con la lluvia, ha aparecido una serie de lozas de caliza que seguramente pertenecerían al pavimento original de esa ciudad, de esa calle principal que vertebraba las dos puertas principales de entrada y salida de Carisa, la puerta de los hipogeos y la puerta de la otra necrópolis, la necrópolis sur. Se han podido también documentar calles secundarias, especialmente tortuosas, callejones, que dan lugar a lo que llamamos ínsulas y manzanas de casas de forma y tamaño muy irregulares. Y gran parte del caserío urbano, como sabéis, estaría situado sobre una ladera con unas pendientes de 30 grados de inclinación. Por tanto, pensamos, eso no ha aparecido en las prospecciones, pero es de sentido común, se piensa que algunas de las calles que tenían esa orientación tenían que contar necesariamente con escaleras. Eso el tiempo lo dirá, si se puede excavar unas perillas que están excavadas en la propia roca. Pasamos ahora a hablar de la parte más interesante, o más importante, perdón, de la ciudad. ¿Cuál es la parte más importante de una ciudad? El centro, el núcleo de una ciudad, pues el foro, el centro monumental en este caso. En nuestro caso, el centro monumental estaba formado por una acrópolis y por un complejo arquitectónico de forma rectangular que nosotros, en principio, interpretamos como un foro. No se ha excavado, pero digamos que no puede ser otra cosa. Primero hablaremos de la acrópolis. La acrópolis se asienta sobre una masa rocosa, la roca madre, que fue aplanada de forma artificial. O sea, en época romana o prerromana, no lo sabemos, esa roca se talla para un propósito arquitectónico seguramente, para instalar seguramente un templo o un recinto sacro. Y a esta acrópolis se accedía, como hoy día, por el lado norte, por el lateral. La topografía en ese caso es clara. En la superficie encontramos pocos restos estructurales, está la roca madre, y al lado hay una estructura rectangular que tiene hasta 1,5 metros de altura, con unos muros exteriores macizos, que se pueden considerar los restos de una torre medieval. La torre medieval
Lo importante, lo llamativo es que seguramente fue construida con el desmonte de elementos arquitectónicos de un templo antiguo. O sea, el templo antiguo estaría emergente y en época medieval lo más fácil no es ir a la cantera, sino directamente desmontar ese templo y montar esa torre, que hoy no se conserva, solamente la base, pero seguramente se haría con sillares y material arquitectónico extraído de ese supuesto templo que existiría en la Acrópolis. Al este de la Acrópolis, pero a unos 10 metros más abajo, encontramos una plaza de unos 45 metros. El lado oeste estaba apoyado, o empotrado, mejor dicho, sobre la propia roca tallada, y la otra parte, el otro lado, se sustentaba sobre 10 pilares rectangulares de Opus Camenticium con un revestimiento de sillería, que esto es otro de los elementos que conocéis todos, está emergente, ¿no? Este es uno de los elementos más reconocibles de todo el yacimiento, todos lo conocéis porque se encuentra visible. Y esto es curioso, ¿no? Pensamos que los romanos eran pues grandes constructores, muy precisos, pero después uno va y mide los pilares y curiosamente los pilares varían, las medidas varían. Y, por ejemplo, oscilan entre 0,90 y 1 metro de anchura, y también la distancia entre ellos irregular, entre 3,32 metros y 3,68 de distancia. Pero eso tiene un sentido, y es que seguramente en época antigua estarían revestidos por una pared, solamente tenían una función sustentante, y si no se veían, pues los romanos eran tontos, ¿no? Para que se iban a entretener en hacerlo preciso y bonito, si lo que tenían y si iban a estar tapados. Bueno, continuamos, ¿no?, con la parte, con las interpretaciones del foro. Los cortes efectuados en la roca, que vemos en la Acrópolis, los bloques que se encuentran en esa zona, nos sugieren que el foro estaba originalmente delimitado por al menos 3 de sus lados, por pórticos circundantes. Normalmente los foros funcionan de esta forma. Ahí traigo a modo de ejemplo este pórtico, este tripórtico que rodeaba un templo. No es que allí hubiera un templo, pero sí seguramente habría un porticado con columnas que miraría al Valle de Guadalete. No estaba cerrado, sino que estaba diseñado para darle una perspectiva escenográfica al foro, para que se viera desde todos los contornos. Y si los romanos construyeron estos grandes pilares de sostén, era porque eran necesarios. Estos pilares de apoyo vienen a indicar que allí tuvo que existir un gran edificio. Un bloque de entablamento con muchas molduras, que está allí, bueno, allí hasta que alguien se lo lleve, podía haber pertenecido a esos pórticos. Y también en el lado norte de la plaza, este es el camino de acceso a la Acrópolis, pues aquí se han encontrado varios sillares de gran tamaño. Y esto, bueno, pues viene a sugerir que quizás allí existiría un gran edificio público que normalmente se suele encontrar en los foros, que es la basílica. La basílica es donde se realizaban los juicios. Normalmente suele estar ocupando uno de los lados largos del foro, y qué mejor punto que aquel sitio. Y además se han encontrado algunos grandes bloques, lo que viene a apoyar esta teoría. Esta teoría es fundamentada, que digamos que son hipótesis con fundamento, pero que había que, bueno, pues que habría que realizar más pruebas geofísicas, sobre todo habría que excavarlo para poder comprobarlo al 100%. Ya hemos visto cómo sería de forma aproximada la arquitectura de este gran espacio público de Carissa, pero ¿qué sabemos de su decoración? Me diréis, pues nada, digo, ¿qué vamos a ver de su decoración? Si no se ha excavado, si está allí, bueno, pues algo sabemos. Bueno, tenemos algún indicio para imaginarnos con fundamento, siempre con fundamento, no solamente con imaginación, sino con fundamento, cómo sería. Por un lado, tenemos el retrato de mármol tenemos la inscripción en honor de Tiberio, siendo un príncipe, que se encontró, creo que, dentro de una cisterna, como relleno de una cisterna. Es decir, tenemos el pedestal, falta la escultura. Sería el apoyo de una escultura, la escultura ha desaparecido, pero tenemos ese pedestal. Por otra parte, también tenemos
el famoso retrato de Antonia Minor. También procede, no se sabe seguramente, no se sabe en qué zona apareció, pero seguramente tenía que estar expuesta en un espacio público. Qué mejor espacio público que el foro. Y se me ha pasado a hablar de la escultura Ahora que ya sabemos cómo sería a grandes rasgos este foro y esta acrópolis, os voy a pedir que dejéis volar vuestra imaginación para que visualicemos cómo sería este espacio en la antigüedad. Os recuerdo que estamos en el punto más alto de la ciudad, a más o menos 270 metros sobre el nivel del mar, perdón, que se pasa la diapositiva, que allí existía un foro elevado sobre terraza y a ese foro pues estaría rodeado de pórticos y construido o quizá revestido de mármol, no lo sabemos. Y por último, sobre ese conjunto estaría la acrópolis, donde seguramente habría un templo en el que se rendiría culto a la divinidad principal de Carissa, que ignoramos, ¿no? Este gran conjunto sería, pensad, visible desde kilómetros, y su visión sería muy impactante, pensarlo, construido en la parte más alta, 270 metros, con piedra, seguramente con mármol, con una perspectiva escenográfica. Se trataría de un conjunto rotundo, imponente, visible a larga distancia. Eso es lo que llamamos la arquitectura del poder. Roma, a través de esta construcción, lanza un mensaje. Aquí está el centro administrativo de un territorio amplísimo. En cuanto a paralelos cercanos, bueno, pues podemos citar otras ciudades hispanas que se adaptaron a un terreno accidentado y que ubicaron sus conjuntos públicos en altura. Es el caso de Mulva, Llanero de Río Mina, también un santuario muy interesante en altura, Ercábica o Bilbile, en la provincia de Zaragoza. Esos serían los paralelos hispanos más cercanos. Continuamos y para terminar con este apartado tenemos que hablar de una sorpresa final. Tenemos que hablar de un posible teatro. Sí, no podemos afirmarlo rotundamente, pero parece que en Carissa pudo existir un teatro. En la zona sur, justamente, nosotros conocéis yacimientos, en la zona, el camino que va a los hipogeos, hay un cortado, una especie de terraplén, una caída bruta del terreno, y parece que allí pudo existir un teatro, y de hecho los romanos justamente aprovechaban esta depresión en el terreno para colocar su edificio, en una forma, digamos que, de tener un asiento, una cimentación gratis, de forma rápida, la ofrecía la propia naturaleza. También se podía construir, como en el caso de Roma, teatro desde el suelo, pero, oye, pues los romanos eran tontos y de esta forma aprovechaban costes, tiempo y materiales. Esta colina, en particular, la que está en el camino de los hipogeos, ofrecería las condiciones adecuadas para albergar la cavia del graderío de un teatro. Y esto no es algo nuevo, es algo que se ha podido vislumbrar, pero ya Pepe Beltrán pues ya lo lanzó como hipótesis durante la prospección del territorio que se hizo, ¿no?, en el año 2009-2011. Además, durante la campaña se encontró sobre el suelo un escalón de asiento con forma curva. Lástima que no tengo la foto, no he podido rescatarla, pero tiene que seguir allí ese asiento. Y un análisis detallado de las anomalías muestra una anomalía, algo extraño, con forma semicircular, a unos 25 kilómetros al norte de la muralla, que podría revelar la existencia de una cavia que vendría a tener más o menos unos 45 metros de ancho. Sería un teatro relativamente pequeño. Este elemento está delimitado al sur por dos alineamientos paralelos que discurren a una distancia de 5 metros. Probablemente estaríamos ante la cimentación del frente escénico. Y de hallarse allí, pensamos que el teatro de Carissa sería muy parecido al de Acinipo. ¿Por qué? Porque el periodo de máximo apogeo de la ciudad de Carissa es justamente época cesariana, Julio-Claudia, y en ese es el momento en el que se potencia sobre todo la construcción de teatro. Y además sería pequeño y además se podría apostar a que tendría parte de la cavia quizás tallada en la propia roca del sustrato. Esa es una hipótesis, habría que
Habría que comprobarlo, habría que hacer nuevos estudios, pero es una hipótesis, como digo, con fundamento. No estamos lanzando hipótesis de forma arbitraria gratuita, ¿no? Aquí hay un trabajo detrás. Y parece ser que en aquel punto de Cariza habría un teatro. Bueno, por desgracia, las prospecciones no han revelado otros datos sobre edificios públicos característicos propios de la ciudad romana, como pueden ser las termas. El agua es una de las grandes incógnitas de la ciudad. Lo que conocemos son que llegaría a la cúspide y hay diferentes cisternas, pero poco más sabemos, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que en el interior del núcleo urbano se han encontrado alineaciones, ahí lo veis en pantalla, de grandes muros construidos con técnica noble y que seguramente cabría vincular a algún tipo de edificio público que no se puede determinar. Seguramente esos muros que veis ahí y que se pueden, si uno pasea por los yacimientos y no encuentra, seguramente pertenecerían a algún edificio público, pero que no podemos adscribir a ninguno en concreto. Por último, tenemos que hablar de vivienda. Una gran parte del yacimiento parece haber sido ocupada por domos y la vivienda, como hemos dicho, pues se adaptarían al terreno abrupto y tendrían trazados irregulares. Sobre todo, los hallazgos geofísicos nos muestran la zona de patio, la zona más claramente, que se ve más claramente, los llamados atrios o peristilos. Ahí os muestro en pantalla varios de ellos. En relación con esto, en algunos puntos se han documentado columnas y basas, como esta basa toscana y fuste que extrajimos, estaba a nivel superficial y entendimos que era lo lógico extraerlo antes que pues se robara, como ha pasado otras veces. Esto parece que algunos compañeros arqueólogos no lo entendieron muy bien, pero bueno, se hizo con la idea de que no desaparecieran y estaban a nivel de superficie, con lo cual no tenía ningún tipo de relación estratigráfica, pero bueno, ahí queda. ¿Por qué relaciono estos fustes y estas basas con la vivienda? Porque normalmente las columnas que tienen menos de 40 centímetros de diámetro se suelen adscribir a columnas de la zona de patio, de atrio y peristilo de vivienda. Y seguramente estas que se encuentran hoy día en el Museo Arqueológico seguramente procederían de una vivienda. Bueno, estamos llegando ya al final de la conferencia, no sé si vamos de tiempo, bueno, regular, ¿no? Vamos a terminar pronto. Y dije que primero vamos a hablar de lo que sabíamos de Cariza, de los resultados de esta prospección, creo que han sido bastante interesantes, pero bueno, esto, pues no, lo ideal es que no quedara aquí, tenemos que hablar de futuro. Por supuesto que queremos seguir avanzando en el conocimiento de Cariza y también queremos aprovechar esa inercia. Se ha quedado un grupo bastante compenetrado entre las universidades de Sevilla, Colonia, Kiel, y últimamente también se ha vinculado a este proyecto en ciernes un profesor de la Universidad de Groningen, en Holanda. Y por supuesto involucrando también a los municipios. Esto, si no es con los municipios, no sale adelante también, ¿no? El municipio de Bono y de Espera, que ahora han demostrado que tienen mucho interés en que esta inercia, que este proyecto no quede en agua de borraja. Sería una oportunidad perdida lamentable, ¿no? Que esto no subirnos a este tren. ¿Y qué proyecto tenemos por delante? Pues muy rápidamente tenemos un deseo, continuar investigando en Cariza, eso es obvio, pero para ello, ¿qué necesitamos? Obviamente, ¿qué necesitamos para investigar, para excavar? Dinero. Es básico para todo. Necesitamos dinero, necesitamos financiación. Y por otra parte necesitamos permiso burocrático, permiso de los propietarios de los terrenos en los que se sitúan los yacimientos, de Capa y de Cariza. Por esta parte, nada que comentar, los dos propietarios han dado su beneplácito, se han portado con nosotros excepcionalmente. ¿Cuál es el último escollo? Pues por lo que respecta a los permisos, pues el permiso de la Consejería de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Afortunadamente, lo más complicado, que era el dinero, la financiación, lo hemos encontrado. Concurrimos de forma conjunta a un proyecto de la Fundación Thyssen en Alemania y nos han concedido fondos para desarrollar trabajo arqueológico durante 3 años y además extensible a un cuarto año. Bastante bien dotado, así que en principio no hay problemas en cuanto a economía.
Pero por otra parte está el asunto de los permisos administrativos. En lo que respecta a la Junta de Andalucía, se ha pedido un PGI, un Proyecto General de Investigación, para poder investigar en el yacimiento de forma continuada durante 6 años, el cual yo he solicitado como responsable. Es decir, a la Junta no se le pide dinero, sino se le pide permiso. Pero se envió esta documentación en febrero del año pasado y todavía, creo que han pasado 8 meses, todavía no tenemos noticias suyas. Y parece que es complicado. Complicado. Si tenemos un equipo, creo que solvente, si tenemos financiación y si aquel yacimiento está, permítanme decirlo así, abandonado a su suerte, por Dios, aceleren estos trámites. Pues por ahora no se ha resuelto y esperemos que se resuelva de forma positiva en breve. Bueno, y si Patrimonio finalmente da luz verde al proyecto, como esperamos, ¿qué vamos a hacer? Pues profundizar en el conocimiento de Cariza y su territorio, desarrollando diferentes actuaciones arqueológicas. De forma muy breve. Bueno, por un lado queremos acabar la prospección geofísica, sobre todo la eléctrica, que no pudimos hacer porque el terreno estaba seco en 2021 y era necesario que tuviera algo de humedad para que esta técnica se pudiera llevar a cabo. Por otro lado, queremos hacer sondeos. Los sondeos, no sé si lo sabéis, son mini excavaciones. Son unas excavaciones pequeñas de 4 por 4 metros, 5 por 5 metros, que nos permiten conocer la secuencia de ocupación, las diversas fases, sobre todo a través de la cerámica, y poder determinar desde cuándo allí hay un asentamiento humano, no una ciudad, sino un asentamiento humano, que yo seguramente pues tengo la hipótesis, porque he visto cerámica superficial del bronce final, creo que seguramente se retrotraiga al bronce final, sino incluso antes, ¿no? Y además, si se hace en un punto determinado, podemos incluso conocer parte de la arquitectura, si se hace en el foro, pues seguramente afloren estructuras arquitectónicas correspondientes al foro. Y en concreto, en 2024, se han planteado 4 sondeos. Uno en la Acrópolis, otro en una esquina del foro y otro en otra esquina del foro y otro justamente, iría por aquí, en la calle principal. Un sitio estratégico, digamos que pequeñas excavaciones, pequeñas catas, y a partir de ahí poder proponer con datos, ¿no?, las fases de ocupación de este yacimiento y, ¿por qué no?, conocer un poco más cómo sería ese foro, del que ahora mismo solamente tenemos eco. Por último, queremos llevar a cabo una prospección del territorio, una técnica que consiste en batir el terreno, recorrer a pie y cualquier vestigio arqueológico que encontremos a ras de superficie. Normalmente solemos encontrar material de construcción y sobre todo cerámica. Y con esta cerámica pues podemos conocer dónde se encuentra el yacimiento, de qué fecha es y cuántas fases tiene. Incluso la dispersión de los restos nos permite saber si se trataría de una aldea o si se trataría de una domo, de una villa, en fin, podemos sacar bastante información. Ese territorio es la teórica área de influencia, con un radio de 17 kilómetros en torno a Cariza, pues, que es la teórica área de influencia de la ciudad. Y en esa área nos interesan especialmente un yacimiento secundario, Esperilla, La Capa, romana y prerromana, y la vía secundaria que partía de Ugia y llegaba hasta Besipo, pasando a poca distancia de Cariza. Ahí veis, ¿no? Ahí veis. O sea, el territorio sería que controlaba Cariza sería mucho más amplio, 17 kilómetros, pero es prácticamente inabarcable hacerlo en 3 años. Pues hemos seleccionado un transecto en el que se encuentra esta vía que queremos estudiar, Capa y gran parte también del área correspondiente al Valle del Guadalete. Bueno, pues esperemos que estos proyectos, que nos dejen llevar a cabo estos proyectos y que sus resultados sirvan para conocer mejor a Cariza. Creo que una ciudad, un yacimiento completamente excepcional. Bueno, pues con esto acabo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.